En primer lugar, presentar el Instituto de Mediación de la Asociación Madrileña de Mediadores, del cual yo soy secretario, y tenemos la suerte de contar con Rocío, que es nuestra directora y que nos acompaña aquí. El instituto nace pues, de la Asociación Madrileña de Mediadores. La asociación lleva más de 15 años desarrollando su actividad de mediación y es un instituto, una entidad privada registrada en el Ministerio de Justicia, que sabéis que en el Ministerio de Justicia hay un registro de mediadores y de instituciones de mediación. Y una de las particularidades o de las características que nos definen y que nos distinguen respecto a otro tipo de entidades que también se dedican al tema de la mediación es que somos mediadores profesionales que provenimos de muchos ámbitos distintos. Hay abogados, por supuesto, hay economistas, como soy yo. Me encuentro aquí encantado en vuestro ente jurídico, pero bueno, yo estudié Derecho Mercantil, pero alguna cosa más. Puede haber ingenieros, puede haber médicos, puede haber muchos profesionales que, aparte de su bagaje, de su mochila, de la cual parten, de su formación profesional, luego pues se dedican precisamente a intervenir o a ayudar o a facilitar precisamente la solución de problemas pues en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, el Instituto de Mediación de la Asociación Madrileña de Mediadores, como decía, es un panel de mediadores profesionales pues expertos, capacitados, con una amplia formación y con una gran experiencia en la resolución de conflictos en general, ¿no? Te voy a devolver el micro, porque me gustaría que nos dijera qué percepción tienes tú del resto de los profesionales, cómo entendemos la mediación y, sobre todo, qué consideras que debe tener un buen mediador, aparte de los requisitos académicos o requisitos formales que le marque la ley. Bueno, una de las cuestiones, y aquí retomo lo que tú hablabas al comienzo, de que yo creo que todos tenemos en la mente el concepto del hombre bueno. Siempre ha existido la persona que ha intentado ponerse un poco en medio, intermediar, ayudar, facilitar. Pero yo creo que hay que entender que la mediación es una profesión y que, por tanto, tenemos que hablar de mediadores profesionales, no solamente de poner buena voluntad. Esto no es buenismo, no es intentar, oye, mira, vamos a ver cómo conseguimos compaginar, sino se trata de que personas que reunimos una serie de características, una de ellas, por supuesto, es el talante conciliador. Yo creo que, evidentemente, tú preguntabas, yo creo que eso es innato. Uno suele tener talante conciliador o no tiene talante conciliador, pero no cabe duda que para la mediación es fundamental partir de esa base. Pero aparte de eso, es necesario el formarse y el ejercer una serie de herramientas y técnicas que son necesarias en la gestión del conflicto. Y que, bueno, también en esto, como muchas cosas, hay personas que de forma innata pueden tener ciertas capacidades, pero que normalmente, aunque uno tenga ese inicio, es necesario desarrollarlo y mejorarlo. Por tanto, respecto a la pregunta que tú me decías, pues efectivamente, la ley de mediación del año 2012, la ley 5 del año 2012 de mediación civil mercantil, yo creo que, entre otras cosas, estableció dos cuestiones importantes. Primera, marcó cómo debía ser el procedimiento de mediación. O sea, ya no es una cuestión de que uno buenamente, pues oye, pues intenta ver cómo puede solucionar el tema, sino que la ley lo que dice es que para que la mediación cumpla los requisitos adecuados y que, por tanto, tenga la fuerza que tiene que tener de forma legal, debe desarrollarse de una manera concreta. Y y en segundo lugar, también la ley lo que dice es qué requisitos tiene que reunir el mediador profesional. Que, bueno, tampoco es que sean muy exigentes ni muy amplios, pero sí por lo menos establece una serie de requisitos. Por tanto, de cara a ese tipo de situación, de decir, bueno, pues no cabe duda de que cuando hablamos de mediación, lo que tenemos que pensar es, hombre, yo si resulta que me duele la cabeza, pues a lo mejor voy y me tomo una aspirina, pero si realmente noto que me duele más, voy al médico, que es el profesional. Pues esto es lo mismo, si yo tengo un pequeño problemilla, una discrepancia, pues hombre, la recomendación no es acudir inmediatamente a mediación. Lo primero es que uno buenamente debe intentar solucionarlo, pero cuando resulta que ve
que esa situación se empieza a complicar y se va de las manos, pues lo recomendable es recurrir a un profesional, y en este caso el profesional de los conflictos somos los mediadores, ¿no? En un conflicto intervienen muchos factores, a veces simplemente discrepancias sobre un contrato, pero mi experiencia personal, y yo he estado muchos años que no era mediador, sino que estaba en un lado de la banda. Y la sensación que he tenido y la experiencia que he tenido es que muchas veces los desacuerdos y discrepancias de los contratos esconden por debajo un problema mayor. No solamente es un problema de coma, no es un problema de interpretación de una frase o de una cláusula, que sí, que puede serlo, ¿no? Pero en muchas otras ocasiones realmente el problema está por ahí abajo. Y precisamente ese es el trabajo que hacemos los mediadores, porque evidentemente tenemos que ajustarnos a la legislación vigente. Y tú hablas del Código Civil, pues otro Código Civil, el Código de Sociedades de Capital o cualquier otro tipo de legislación. Pero básicamente lo que tenemos que tratar es saber qué es lo que pasa y efectivamente en ese sentido ayudar a buscar las soluciones, ¿no? La Unión Europea veía que efectivamente había un gran volumen de litigiosidad en general y que había que buscar soluciones. A partir de entonces lanzó o publicó esa directiva y que tenía que ser traspasada, tenía que ser traspuesta a la legislación de todos los países. Nosotros, que solemos ir despacito en este tipo de cosas, pues hasta el año 2012 no lo hicimos, desde el año 2008. Pero ya en el año 2008, como decía, la Unión Europea lo que venía a decir es que es necesario buscar formas que sean alternativas a simplemente pleitear. Es necesario que además la mediación sea de calidad, una preocupación que tenían. Es necesario, además, de que los órganos jurisdiccionales promuevan y de alguna manera incentiven que se utilice la mediación. Es importante la formación de los mediadores y otra cuestión que también es importante, que a veces, o vosotros os habréis planteado a veces, es decir, la mediación debe ser obligatoria o no debe ser obligatoria como paso previo a iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Eso ya la Unión Europea abrió ese melón y ahí se empezó a hablar del tema. A partir de la ley del año 2012, pues se recogieron algunas cuestiones, pero por ejemplo el tema de la mediación obligatoria pues se dejó pendiente, ¿no? Ahora ¿Realmente abarata la mediación? ¿Cuánto cuesta una mediación? Bueno, el tema económico no cabe duda que es un tema importante y que a todos nos afecta, ¿no? Y sí, efectivamente, el coste de una mediación, pues hay estudios que de media, porque claro, esto es hablar así en general es difícil, pero fácilmente puede suponer a lo mejor un 30% de lo que sería iniciar un procedimiento judicial. Pero a mí me gustaría, porque se suele decir siempre la mediación, porque es más barata, porque es más rápida, ¿no? Eso se suele decir, y efectivamente, pero a mí me parece que tiene otra serie de valores que realmente le distinguen de seguir la vía judicial, ¿no? Antes hemos hablado, y yo creo que Pilar lo ha sacado muy claramente, y también lo hemos comentado antes, de que aunque el legislador, bueno, en este caso el que propone el proyecto, dice en la exposición que lo que hay que intentar es que las partes asuman ese protagonismo e intenten solucionarlo, pero fundamentalmente no solamente por eso, sino porque realmente quien mejor conoce cuál es la solución o cuál puede ser la solución o realmente lo que le interesa es el propio interesado, es la propia parte en conflicto. Y eso a veces, pues en los procedimientos judiciales no siempre se recoge ni es fácil el hacerlo, ¿no? Por otro lado, yo creo que también hay un elemento que me parece que es importante y que puede estar relacionado con el tema del coste, sobre todo a efectos de tiempo y de duración del procedimiento, y es la cierta incertidumbre en cuanto va a ser el resultado. Uno cuando se mete en un pleito, pues ¿qué garantía hay de que voy a ganar? Hombre, uno intenta hablar con su abogado, el abogado, no sé, mira para arriba, hace cálculos de probabilidades y al final, como está obligado a decir algo, pues me imagino, pues mira, pues yo creo que esto lo ganamos, vale. Pero bueno,
pero, pero yo creo que todos sabemos que eso difícilmente se le puede exigir y además difícilmente comprar. Sin embargo, si se llega al acuerdo en la mediación, no cabe duda de que el resultado seguro que me interesa, porque si no, no voy a firmar, si no, no voy a terminar la mediación, porque la mediación es voluntaria y yo en cualquier momento me puedo levantar si veo que no me interesa el tema o veo que el desarrollo que se está produciendo no va según mis intereses. Por tanto, eso me parece que es importante. Y en cuanto al tema del coste, también en cuanto al tema del coste unido al tiempo, es importante porque claro, cuando uno inicia un pleito ya sabemos lo que suele durar y a veces puede ocurrir que cuando salga la sentencia pues ya la ejecución sea imposible de hacer porque a lo mejor no existe ya, en este caso si hay una deuda, a lo mejor ya el deudor ya no existe, no tiene capacidad de poder devolver la deuda, ¿no? O sea que hay una serie de elementos que a mí me parecen que son importantes, que no son contrapuestos a seguir la vía judicial, sino que simplemente lo que ponen de manifiesto, porque aquí no se trata de poner a ambos lados las dos líneas, sino simplemente decir, hombre, cuando uno plantea o tiene un problema y tiene que decidir qué hace, pues yo creo que debe tener en cuenta que a lo mejor vale la pena el iniciar un procedimiento de mediación antes de meterse en pleitos por estas razones que yo creo que están suficientemente justificadas, ¿no? Te pregunto, ¿es conveniente que a la mediación vayan asistidos de abogados y no de procurador, sino de abogado? O de procurador. Bueno, yo te diría que efectivamente muchos de los casos que llegan a mediación, la crispación, la tensión que existe es tremenda, ¿no? Y en aquellos casos lo que solemos hacer es precisamente empezar el procedimiento por separado, no junto, porque es que empezar en la misma mesa significa no empezar mal. Por tanto, hay que derritir un poquito el tema, bajar un poquito el suflé, que en ese momento está muy alto, y a partir de ahí intentar ya ir pues lanzando hebras que pues, se puedan ir tejiendo, ¿no? Respecto al tema de que comentas del abogado, pues hombre, yo entiendo que en una mediación, bueno, en una negociación, porque realmente la mediación es una negociación asistida, pues depende de la complejidad de la negociación. Si a veces hace falta asesoría técnica o asesoría jurídica o asesoría psicológica o apoyo psicológico, a lo mejor hace falta, no lo sé. O sea, hay que decirse que yo creo que de entrada sí es verdad que por la vía judicial hay la mayoría de los procedimientos es necesario abogado y procurador, pero la ley de mediación no obliga a que acuda el abogado. Pero vuelvo a repetir, yo entiendo de que depende de la complejidad y depende del tema, pues a lo mejor es recomendable que uno se apoye en un profesional que le pueda aconsejar y sobre todo a lo mejor en el tema final del acuerdo, ¿no? A la hora de la redacción del acuerdo, porque uno puede más o menos el llegar a una solución que pueda ser aceptable, pero luego eso hay que llevarlo y ponerlo en negro sobre blanco. Y bueno, puede ser que a lo mejor las personas que se encuentran en ese conflicto pues no tengan la capacidad o la práctica o el conocimiento suficiente como para hacer una buena redacción. Por tanto, sí que como resumen de lo que me preguntas, yo diría, primero, depende la complejidad del asunto. Yo creo que hablemos de abogados, hablemos de otros profesionales, puede ser que haga falta la ayuda externa. No es obligatoria y en cualquier caso, pues yo creo que puede ser interesante, sobre todo si el talante del abogado que acompaña a los clientes pues es conciliador, es decir, que realmente lo que hace es ayudar, porque efectivamente puede ayudar, como tú bien dices, nos hemos encontrado muchas veces que es el abogado el que le dice al cliente, oye, piénsatelo porque realmente de lo que estamos hablando, de lo que se está acordando, te interesa. Porque es que muchas veces las personas queremos sangre y lo que queremos es que queremos ahí que esto no queremos llegar al acuerdo, sino al contrario, queremos machacar al contrario. Y a veces, efectivamente, una labor de un asesor, si es conciliador, no cabe duda que puede ayudar a un buen acuerdo, ¿no?